Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Divox Radio. Y ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa comercial en nuestro otro nuevo capítulo aquí en Equilibradamente para hablar sobre la salud mental en jóvenes y cómo se manifiestan las problemáticas según lo que viven los jóvenes, las diferentes dificultades que hay en la vida. Y para eso, como les mencioné al principio del programa, nos acompaña el psicólogo Leonardo Figueroa, jefe del ESMA de la provincia de Petorca. Don Leonardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Aquí muy dispuesto a la conversación. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Para partir un poco en marco como general, ¿cuál usted considera que son o es los desafíos que enfrenta la juventud en términos de salud mental en nuestra sociedad actual? Wow, tremenda pregunta, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, mira, yo pensaría que hay un tema que es central, que tiene que ver con la complejidad de la vida actual, ¿no? Particularmente a propósito de las exigencias que implica adaptarse a las condiciones de vida actualmente, ¿no? Y que no está eh, delimitada exclusivamente a los adultos, sino que efectivamente a toda la sociedad. En tanto ello, hay un sinnúmero de exigencias a los que están sometidos niños, niñas, adolescentes, y bueno, la población en general, en torno a cómo enfrentar las circunstancias de la vida, ¿no? Probablemente durante mucho tiempo hubo alguna mirada acerca de los niños y niñas como que si acaso casi fueran ajenos a esto, ¿no? Y sin duda ellos y ellas están atentos a todo. O sea, muchos dicen por ahí que los niños son como una esponjita, ¿no? Y desde esa perspectiva están absorbiendo todo y están siempre muy atentos. Entonces, yo diría que hoy un tema central tiene que ver con las capacidades para adaptarse a las circunstancias de la vida, a la vorágine, digamos, del tiempo y de la realidad que hoy vivimos. Eh, Eso entonces ya es un primer escollo, ¿no? Lo propio de la realidad de las familias, que están sometidas también a muchos elementos estresores, desde el orden de lo económico, de los factores ambientales o de otros elementos que puedan, dependiendo de donde estén las familias ubicadas, ¿no? En la escuela, la misma relación frente a las redes sociales o los sistemas informáticos, ¿no? Determinan en gran medida las formas en que se puede enfrentar la realidad. Así que si pensamos en qué elemento, la verdad es que es muy difícil definirlo como uno solo, sino más bien como yo consideraría que hay un elemento de orden adaptativo que implica una, un conflicto permanente para todos y todas, pero particularmente a los niños, niñas y adolescentes. Dentro del mismo grupo, como hemos estado conversando, la presión académica y las expectativas familiares suelen ser muy intensas durante la juventud. ¿Cómo considera usted que esto impacta la salud mental de esta población? Sí, bueno, a propósito de lo mismo que recién comentaba, evidentemente la exigencia que se establece a propósito de la esperanza o el deseo permanente de éxito, ¿no? O sea, hay un desafío permanente de estar siendo observados, de estar siendo sometidos al escrutinio de una u otra forma de las condiciones que sean. A propósito de cómo nos observan o cómo deseamos ser vistos, también hay un tema ahí que, que genera una presión intensa sobre niños y niñas. eh, y que de una u otra forma también en lo académico efectivamente eh, les pone otro elemento más, le adiciona otro elemento. El deseo de poder lograr o ser como un objetivo final, ¿no? Como esto de ser profesionales, tener cubiertas las necesidades básicas, eh, efectivamente genera otro peso sobre los jóvenes particularmente, toda vez que no siempre su realidad se condice con la exigencia que establece el medio, ¿ya? Yo pensaría que hay un tema
que se ha venido dando en el último periodo, ¿no? Que tiene que ver con una aceleración probablemente del tiempo en alguna medida, ¿no? No sé si es propiamente eso, sino más bien como la inmediatez. A eso apunto, ¿no? Esta cosa de ser inmediato, de estar deseando como el logro y evitando, digamos, el malestar, ¿no? Como una exigencia de felicidad, como, mira, tienes que lograr porque así, estudiando, vas a salir adelante, vas a ser un sujeto exitoso, exitosa. Eh, los coloca en una encrucijada, ¿no? ¿A qué debo responder? Eh, hay una pérdida allí, desde mi punto de vista, en la posibilidad de desarrollo, de un desarrollo adecuado y que además le permita a los niños y niñas eh, buscar un camino adecuado a su realidad también, ¿no? Los adultos muchas veces, los adultos y adultas, tanto padres y madres o cuidadores, eh, esperamos del resto como casi un cumplir sobre aquello que nosotros no cumplimos en muchos casos. Eh, Sin embargo, el cuidado del desarrollo de un niño o una niña joven eh, va más allá de nuestras propias expectativas. Eh, Implica un reconocimiento de aquello que le sucede a esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese joven, eh, en tanto poder validar también su realidad, ¿no? Y ahí hay un escollo porque efectivamente hay un tema de productividad de por medio en un sistema que es sumamente complejo porque es un sistema que obliga a esa productividad y lo vemos también en los adultos y adultas, ¿no? Esta, de hacer uso adecuado del tiempo como si fuera una obligación, no solo estar produciendo, cuando tenemos tiempo para el descanso, para poder realizar otras actividades que puedan ser significativas. Así que yo creo que sí, efectivamente la escuela, liceo, ya luego la universidad, genera un estresor más, nuevamente, a la experiencia vital de los jóvenes. Y como estábamos conversando también respecto a las redes sociales, sobre todo para la juventud, la cual también yo soy parte, y aparte estoy totalmente de acuerdo eh, con el nivel de o sea, el nivel de utilización que tienen las redes sociales, o sea, en la juventud es muy amplio eso. ¿Y cómo esto afecta a la salud mental? ¿Qué se puede ver como los peligros del exceso de redes sociales? Bueno, la verdad es que es paradójico porque siendo las redes sociales una herramienta de acercamiento, ¿eh? Hay que darle una mirada crítica. Es un hecho que tiene una afectación, la permanencia digamos, frente a la pantalla, tanto en términos del desgaste propio que implica hacia la vista particularmente, eh, pero además en términos de desarrollo, ¿no? De cómo es que opera entonces el circuito de recompensa también. Eso es un tema importante. Hace unos días atrás conversábamos con unos compañeros, compañeras, acerca de cómo es que opera entonces el sistema de recompensa y el sistema dopamínico, ¿no? A propósito del desarrollo. Se equipara inclusive al uso de estimulantes como la cocaína, ¿no? El uso reiterado de las redes sociales implica también un permanente estar allí y una recompensa esperada y que tiene un nivel de satisfacción a propósito de ello. A mí me parece que un grave error que estamos cometiendo debe ser el hecho de utilizar ya desde la edad inicial, digamos, primaria, de niños y niñas, el uso del celular, por ejemplo, como un espacio como para tranquilizar, ¿no? Efectivamente, hace un efecto de ensimismamiento, ¿no? El niño está aislado en ese espacio y evidentemente dificulta las posibilidades de relación con otros, ¿no? Los temas comunicativos ahí se ven afectados. Eh, Nuevamente sobre este asunto de la recompensa inmediata, además de la satisfacción que implica ver situaciones agradables, eh, hace
que el joven y las jóvenes en general se aíslen, ¿no? Permanezcan mucho más distantes de las relaciones sociales que uno esperaría para desarrollarse como persona. Y entonces ahí las redes sociales juegan como una suerte de arma de doble filo, a mi parecer, ¿no? Permiten efectivamente acceder a cierto grado de información que puede ser eventualmente significativo si uno es capaz también de poder discriminar a aquellos que necesitan. Eh, Hay un ejercicio importante que creo que es relevante hacer generalmente. ¿Cuánto tiempo yo permanezco en las redes sociales? Los sistemas celulares generalmente ya traen adquirido ahí cuánto tiempo está ahí en las redes sociales. Porque, claro, está ahí, te engancha, ¿sí? Tú y yo usamos esto, sí, yo también lo uso, no voy a estar exento de esto. Sin embargo, probablemente podemos desarrollar la capacidad para poder discriminar aquello que queremos y que no queremos ver. Quizás los niños y las niñas no están así, ¿no? Ahí hay un control importante o una regulación más que, sí, un desarrollo de capacidades para poder autorregularse respecto a eso, ¿no? Eh, y además incide en esto, en algunos trastornos eventualmente sobre el sueño. El, estimula la pantalla, ¿no? Al cerebro y eso hace que se permanezca despierto mucho más tiempo. Algunos estudios señalan que ha habido un incremento significativo de los trastornos del sueño en niñas, niños y adolescentes, a propósito del uso desconsiderado de aparatos digitales como teléfonos u otros. Además, la permanente alerta a la que estás expuesto, o sea, las notificaciones, esta cosa así que te genera un poco de ansiedad a propósito de que si no lo logras contestar o si llega un mensaje, qué es lo que quiere decir. Esto es el tema de la inmediatez severo y obviamente implica que tú te desconcentras de aquellas cosas que pueden ser significativas para estar presente en esas redes sociales. Y otro riesgo que ocurre que es severo, que tiene que ver con las posibilidades de acoso, ¿no? Ciberacoso, ciberbullying, de por medio a propósito de que es fácil esconderse detrás de una pantalla en algunos casos. Y eso es un riesgo que están muchos niños, niñas y adolescentes, está presente ese riesgo permanentemente. Diga que como hay hartos elementos no, que más bien son negativos desde el punto de vista de la salud mental y del desarrollo adecuado de un niño, niña, adolescente. Viéndonos un poco a otra parte, en relación al uso y abuso de sustancias, por ejemplo, drogas, alcohol, etcétera, Mm. ¿cómo se puede abordar esto clínicamente desde el punto de vista de la salud mental? O sea, de partida, ¿qué influencia tiene esto en la salud mental de la población juvenil? Y por otro lado, ¿cómo se podría abordar también? Mira, nosotros, bueno, en términos de mi labor hoy, como coordinador, estamos desarrollando un trabajo justamente en un proyecto de un programa de atención de infanto-adolescente con consumos problemáticos. La tónica de lo que he conocido hasta ahora se ha dado más bien en el uso de permanente de cannabis, de THC, marihuana. Es como lo recurrente. El uso de otras sustancias parece menos evidente, al menos lo que aparece acá en mi zona. Sin embargo, sabemos que la exposición, o sea, digamos, el riesgo de uso de esa sustancia existe a propósito que está disponible en el mercado, ¿no? Eh, Se puede encontrar mediante diversas formas. Las redes de amigos, las redes sociales de Internet, ¿no? Y es fácil acceder a ello. Entonces, evidentemente hay un riesgo permanente. Eh, Pareciera que uno de los elementos de respuesta para la búsqueda de esto tiene que ver con el sentirse bien. O sea, un deseo de bienestar, que podríamos señalar que efectivamente podría realizarse mediante el uso de sustancias, ¿no? Sentirse más relajado, sentirse más alegre inclusive, o eh, una herramienta como para poder evitar o enfrentar la realidad, ¿sí? Yo pensaría que hoy uno de los riesgos más altos tiene que estar en el uso de, evidentemente, de
THC, de la marihuana, pero además en el uso de alcohol, tabaco, que evidentemente está muy accesible también, ¿no? A pesar de las normativas que establece la ley respecto de que no se la no venta de esos productos a menores de edad, eh, sabemos, y tenemos que hacernos cargo que hay adultos que sí lo hacen, compran para, ¿no? O bastaría con que un chiquillo o chiquilla del grupo de medio sea mayor de edad y podría hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema nuevamente con la capacidad de evaluación que puedan tener los chicos y chicas respecto del riesgo que implica. Está bien visto, además, usar estas, hace como ser choro, chora, Como así, ah, no, socialmente aceptado claro, dentro de las comunidades, de la población. claro, está aceptado. Entonces, sin embargo, no logramos visualizar el riesgo que implica, ¿no? Exponerse siendo niño o niña o adolescente al el uso de sustancia tiene un efecto en el desarrollo de la persona, ¿sí? Eh, Mientras menor la edad en que inicias, más riesgo existe. Sin embargo, está condicionado también por todos estos elementos que inicialmente conversaba, ¿no? La presión social, todos los elementos de orden eh, ansiógenos, ¿no? O sea, esta urgencia por responder a lo que socialmente nos exigen, ¿no? Genera mucha inquietud y una herramienta para poder a llevar esta experiencia está dada por el uso de sustancias. Entonces ahí hay un riesgo enorme, pero también hay que saber que eso es como una suerte de punta del iceberg, ¿no? En relación a otros conflictos que están expuestos nuestros niños y niñas, que son, por ejemplo, la violencia, ¿no? Como un elemento eh, transversal social. La violencia es un elemento que incide de forma categórica en la capacidad de poder generar bienestar en la persona. Entonces, yo siento o percibo que en realidad esto es un elemento que nuevamente es complejo, eh, no es solo atender el tema del consumo, sí, porque podría atender eso y medicamentarlo, por ejemplo, para poder disminuir algunos aspectos, pero las otras condiciones van a mantenerse, ¿sí? Nuestros niños, niñas y adolescentes, que son parte particularmente de un programa, son personas que viven experiencias de violencia desde niños. Eh, y eso, evidentemente, es una condición que podría ser determinante a la hora de el uso de sustancias. Vamos a ver, a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos para poder seguir hablando sobre el consumo de sustancias.